Este pasado miércoles de ceniza de marzo de 2025, con el que hemos iniciado la cuaresma de 2025, ha tenido unos episodios muy interesantes y se atan un poco con lo que yo compartí con aquellos que me siguen desde hace algún tiempo, la experiencia que tuvieron muchos sacerdotes en distintas partes del mundo con el número de conversos que entraron a la Iglesia Católica en la Pascua de Resurrección de 2024. Si ustedes recuerdan, yo dediqué un punto de vista en el que hablé cómo algunas diócesis norteamericanas comenzaron a publicar sus números durante la semana de Pascua, todos aquellos que se habían incorporado, que habían ingresado a la Iglesia Católica la vigilia pascual, que es el día más emblemático, ¿no? Más bello para hacerlo. Y una primera arquidiócesis, la de Washington D.C., anunció un número récord de personas que habían ingresado a la Iglesia Católica. Y después Denver publicó, curioso, también para nosotros fue un año récord. Después la arquidiócesis de Detroit, para nosotros fue un año récord. La arquidiócesis de Los Ángeles, para nosotros fue un año récord. La diócesis de Wichita, Kansas. Y así, diócesis tras diócesis en Estados Unidos comenzaron a revelar las cifras, y esto fue especialmente conmovedor, digamos, porque cada diócesis había pensado que había sido una peculiaridad de la propia diócesis. Y cuando estas cifras comenzaron a salir, 3 diócesis en Francia, incluyendo París, revelaron que también ellos habían tenido un número récord de personas que habían ingresado a la Iglesia Católica. Bueno, ahora algo similar ha sucedido en el miércoles de ceniza. Un sacerdote en la cuenta en X señaló que su misa de miércoles de ceniza, la que él le había tocado celebrar, y habían sido varias en su parroquia, estaba repleta, de lado a lado, de adelante a atrás. Y él cuenta en su cuenta de X que cuando le comentó esto a varios sacerdotes, estos sacerdotes le dijeron que a ellos les había pasado lo mismo. Entonces, hasta acá obviamente es información, si quieren, anecdótica, ¿no? Pero ese sacerdote compartió esta información en la cuenta de X y dijo: no sé cuántos de ustedes han experimentado algo parecido. Si es que lo han experimentado, ya sea fieles o sacerdotes, por favor compártanlo, porque a mí me llamó la atención el número de personas. Realmente no habíamos calculado para tanto, y al final de la misa, no de la misa, sino de la bendición con la cruz en la frente, tuvimos que comenzar, entre los que estábamos distribuyendo las cenizas, tuvimos que comenzar a reducir la cantidad de ceniza que poníamos en la frente. En Estados Unidos a los católicos practicantes les gusta que les manchen bien la frente, ¿no? Que no sean tacaños los sacerdotes con las cenizas, porque es una forma de dar testimonio de su fe y de que practican su fe. Y esto mueve a muchas personas, especialmente los que han ido temprano en la mañana, a decir: ah, caramba, hoy día es miércoles de ceniza, voy a ir a recibir las cenizas. Y a mí me pasó algo similar antes de leer estas historias, porque estas historias las leí al día siguiente, el jueves de ceniza, llamado de ceniza, ¿no? Y es decir, al día siguiente. En mi propia experiencia, yo sé que mi parroquia se llena, la parroquia de Holy Name, en las 2 misas que tiene. Una a las 8 de la mañana, la otra es a las 6 de la tarde. Pero en esta ocasión, por razones de trabajo, yo tenía reuniones virtuales a esas 2 horas, y en consecuencia no podía asistir, que es donde me gusta asistir y asisto tradicionalmente. Entonces fui a una parroquia cercana a donde yo estoy viviendo, no tan cercana como Holy Name, que es la que tengo más cerca, pero fue una parroquia cercana, y ya había visto que tenían una misa a las 12, es decir, en la pausa del almuerzo. Y decidí ir a esa misa. Llegué justo para comenzar la misa, algo que no me gusta, pero era día de trabajo, y entonces no tenía otra alternativa. Y me quedé sorprendido de cómo las bancas ya están llenas, todas, en una parroquia que no tiene tanta vitalidad. O sea, es una parroquia buena, viva, ¿no? Pero no tiene tanta vitalidad.
Y esta era la segunda misa de 3, ¿no? Como esta parroquia tiene 3 sacerdotes y un diácono, me parece, pueden ofrecer más misas, ¿no? Y después me sorprendió leer que en varias parroquias en Francia, y esto lo leí en un medio francés de izquierda, que en varias parroquias en Francia, en París específicamente, también habían registrado números récord de personas que estaban recibiendo las cenizas, el miércoles de ceniza, pero esta publicación destacaba especialmente el número de jóvenes. Y obviamente una publicación de izquierda agnóstica decía, ¿qué está pasando con los jóvenes? De repente ya se cansaron de las redes sociales o se cansaron de la sociedad extremadamente secular como es conocida en Francia. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que ellos, aunque especulaban, probablemente no sabremos las razones de lo que está pasando. Yo puedo tener una teoría diferente. Creo que es el hambre de Dios que está otra vez resurgiendo. Pero lo que sucede en la práctica es que estas iglesias también están llenas. Y vi otro post en X de una organización católica española que decía que en la capellanía de la universidad también se había registrado un número récord de personas que habían ido a recibir las cenizas. Esto es muy bello y muy inspirador. Y como digo, es anecdótico, no hay estadísticas, no hay cifras, digamos, a través de la iglesia. Porque esto está sucediendo en lugares donde esta práctica no era muy apreciada. En Estados Unidos, solamente una vieja ciudad de tradición católica como es Nueva Orleans es bien devota de las cenizas, y es sabido que los sacerdotes se paran incluso fuera de la catedral en el centro de Nueva Orleans, porque mucha gente viene a recibir las cenizas, incluso mucha gente que no es católica, ¿no? De otras denominaciones. Y en algunos países nuestros en América Latina, yo lo he visto en Colombia, por ejemplo, hay mucha devoción por recibir las cenizas, y gente que no va nunca a misa probablemente va para recibir las cenizas como gesto de penitencia. Y en consecuencia, el flujo de personas que llegan a la iglesia en miércoles de ceniza no es tan sorprendente. En países del mundo occidental desarrollado, esto sí es, porque como saben ustedes, por más que es una fecha muy importante que marca el inicio de la Cuaresma, ni la misa del miércoles de ceniza ni la imposición de cenizas son fiestas de guardar, o son actos que son obligatorios como el domingo de misa, por ejemplo. Es altamente recomendado para los católicos, pero un católico que no asiste, y no asiste porque no puede, entonces no está cometiendo un pecado, no está omitiendo una fiesta de guardar. Entonces, no es una fiesta de guardar. Entonces, en países que se llevan más por la norma, por la práctica católica, no es frecuente ver tanta gente en miércoles de misa, no. Es simplemente la gente que sabe que la Cuaresma está comenzando, gente que tiene que estar informada, porque de otra manera hay gente que se entera que es miércoles de ceniza porque ve a alguien con la ceniza o alguien se lo comentó. Pero la mayoría de gente, incluso en nuestras ciudades supuestamente católicas en América Latina, ni se entera que es miércoles de ceniza. Entonces, yo noté que las cifras también eran inesperadas en la parroquia, porque el sacerdote, cuando terminó la misa, hizo este anuncio, ¿no? El sacerdote a la parroquia donde yo fui hizo este anuncio. Por favor, para todos aquellos que han venido por primera vez o que han venido después de mucho tiempo, bienvenidos. Les damos la bienvenida de todo corazón. Y yo les pido, sigan viniendo a misa. Este es el centro de la práctica de nuestra fe. Es el centro. Yo no tengo todas las respuestas. Esto me conmovió del curita, ¿no? Dice, yo no tengo todas las respuestas. Pero si alguno tiene alguna duda, alguna preocupación,
de por qué hay que venir a misa, yo estoy dispuesto, búsquenme, yo voy a hablar con ustedes. Yo les voy a dar el tiempo, les voy a explicar. Y también el sacerdote que me acompaña y un sacerdote invitado, vamos a estar escuchando confesiones durante toda la Cuaresma en horarios especiales. Y si tú eres un católico que has venido el miércoles de ceniza después de mucho tiempo, confiésate, te animo a que te confieses. Y yo te prometo que lo único que voy a transmitirte es la misericordia de Jesucristo. Es decir, lo que el sacerdote estaba diciendo y lo que a mucha gente le cuesta para ir a misa es: voy a pasar vergüenza, tengo que confesar mis pecados, puedo decir cosas que son feas, cosas que en algunas ocasiones ni siquiera he contado a otras personas que son cercanas a mí y tengo que decirlas en confesión. El sacerdote les estaba diciendo: ten paz, porque Jesús perdona y yo voy a ser su representante. Esto me pareció muy pastoral, muy hermoso, admirable, realmente de felicitar, pero también un signo más de que no estaban acostumbrados a ese número de personas que se habían aparecido. No sé a cuántos de ustedes que me siguen a través de Puntos de Vista experimentaron algo parecido yendo al miércoles de ceniza. Y yo lo experimenté y después me di la sorpresa de que no había sido un fenómeno de esta sola parroquia. Y curioso que cuando regresé de misa, hay un evangélico que yo sigo en X y había publicado ese miércoles de ceniza este post, este tweet. Decía: quiero anunciarles que el domingo de Pascua, la vigilia pascual, voy a entrar en la Iglesia Católica. Yo sorprendido, ¿no? Y sigue lo siguiente, lo leo textualmente, ¿no? Lo escribe en inglés, yo lo leo textualmente. Dice: simplemente prepárense, católicos. Dios va a traer mucha más gente como yo a la iglesia. No porque estamos entrando a cambiar la iglesia, sino para arrepentirnos y para ser transformados por la gracia, el amor y la bondad de Dios. En este momento estoy viviendo una vida que nunca hubiera imaginado en mis sueños más remotos. Y todo porque Cristo me están regresando a casa. Que tengas un buen día.